Le damos gracias al Señor, hermano. Vamos a meditar un poquito. Creo que mañana hay oración en la mañana, ¿verdad? Vamos a utilizar el libro de Apocalipsis. Yo estaba revisando capítulo 5, pero solo vamos a considerar nada más, hermanos, el verso 6 de Apocalipsis, capítulo 5 capítulos primeros. Apocalipsis 5, verso 6. Tal vez si leemos el 5 también puede ayudarnos. Dice la palabra: entonces uno de los ancianos dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta versión, hermano, es la versión de las Américas, pero en la Biblia Reina Valera tal vez está más centrado lo que queremos trasladar. Dice en la Reina Valera actualizada, en el verso 6 del capítulo 5, dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si usted mira en la versión de las Américas, no dice que el cordero estaba en medio, sino dice entre. Y tal vez la palabra que a mí me interesaba, hermano, es dejarle la idea de un evangelio, como se ha dado en llamar, cristocéntrico, aunque aquí yo le pondría un evangelio cordero-céntrico, porque da la idea que alrededor del cordero estaban los seres vivientes, los ancianos, y obviamente establecido el trono del Dios eterno. Quisiera tal vez hablar un poquito de eso para sacar una enseñanza y tal vez nosotros también ubicarnos cuando tenemos la oportunidad de creer que estamos acercándonos al Señor. Yo sé que tal vez es más fácil alejarse que acercarse. Cuando nos acercamos a Él, generalmente es cuando sentimos más demandas, y por eso es que a veces a uno no le gusta mucho acercarse a Dios. O esta naturaleza que tenemos es como de no acercarse, sino de alejarnos o mantener nuestra distancia, aunque nosotros digamos que estamos cerca. Porque la cercanía de Dios es demandante. Ahora, para donde está esta narrativa, para ese capítulo ya ha pasado el examen que el Señor le ha hecho a todas las iglesias. A cada una de ellas le deja una porción como galardón, pero también le deja demandas después del examen. 2 parámetros: el arrepentimiento, el examen y el arrepentimiento, y tratar de alguna manera de vencer en las recomendaciones que el Señor le deja a cada una de las iglesias. Usted mira que la iglesia de Éfeso se le
vamos a decir que se le recrimina el hecho de haber comenzado ferviente en el amor, y a la iglesia de la Odisea se le recrimina el hecho de volverse tibio. Va desde lo fervoroso hasta lo tibio. Algunos creen, hermano, que la iglesia de Éfeso es una iglesia que estaba dentro de la jurisdicción en ese tiempo del dominio romano. Habían pasado situaciones como terremotos y les mandaron embajadores para ayudarlos, y ellos dijeron: no tenemos necesidad de nada porque somos ricos. Es decir, el término que utiliza la misma escritura está tomada de esa frase en donde ellos rechazaron el auxilio que el imperio romano les había ofrecido en esos días. Después de examinar el Señor a la iglesia, pone a Juan como el prototipo del creyente que se mantiene en el Espíritu y que en un momentito va a ser trasladado al mismo trono del Señor. Ahora, yo ponía esta frase, hermano, porque cuando estamos acostumbrados a hacer un poquito de devoción, no sabemos si en un momentito podemos sufrir nosotros una apertura y de una cercanía al Señor en la que podemos contemplarlo y podemos desahogarnos delante de Él y podemos expresar lo que tenemos en nuestro corazón. Pero tal vez más que eso, tal vez nos sirve para ordenarnos un poquito. Yo estaba viendo aquí algunas cositas que, si Dios me permite, se las quisiera trasladar. Entonces Juan el apóstol ahí ya está siendo, dice, trasladado, porque en el capítulo 5, verso 1 dice que él vio un trono. Vio en la mano derecha del que estaba en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y están, hermano, están frente al clamor de un ángel poderoso que clama diciendo que se ha revisado en el entorno y no hay quien sea digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Es un clamor que se oye en todo ese espacio hacia donde fue trasladado Juan. Juan está llorando porque no se halla nadie. Esto también nos puede ayudar, hermano, para que nosotros comprendamos que a veces la escritura no la abren solo por el simple hecho de leer, o por el simple hecho de cambiar una versión, o por el simple hecho de investigar. Hay una parte que tiene que ver con el clamor, hay una parte que tiene que ver con el deseo de conocer y tener un encuentro con la verdad. Porque si a esas alturas Juan está llorando y está clamando para que abran el libro, porque una cosa es que abran el libro y otra cosa es que rompan los sellos, se puede imaginar nosotros que estamos en esta tierra rodeados, hermano, de tanto problema, cómo se nos va a abrir la palabra o cómo vamos a entenderla si no vamos a la presencia del Señor a rogarle que nos haga entender qué es lo que Él realmente nos quiere enseñar. Aquí me llamó mucho la atención porque se nos enseñó hace muchos años, hermano, que el más aventajado de los discípulos de Cristo estaba llorando y le tuvieron que explicar allá otras entidades espirituales más avanzadas, lo tuvieron que guiar para decirle que si había alguien que era digno de abrir el libro. Ahora, el anciano que le habla a Juan, hermano, y esto es interesante porque siempre habrá alguien que tiene más sabiduría que nosotros. Siempre habrá alguien que de alguna manera nos guiará y nos enseñará un poco más de la verdad. Esto lo digo porque a veces, hermano, nosotros creemos, o en nuestro diminuto pensamiento, creemos que no necesitamos aprender más. Pero
se puede usted imaginar lo inmenso que es el conocimiento solo de Jesucristo. Ahora, Juan está llorando y está llorando porque no haya allá quien sea digno de que se abra el libro, hasta que oye a un anciano que le dice: sí, hay alguien que es digno de abrir el libro. Pero lo curioso, hermano, es que dice que a quien el anciano anuncia es al león de la tribu de Judá. Porque ahí dice: sí hay alguien que es digno. Y dice: es el león de la tribu de Judá. Como que le llamó la atención porque estaba él afligido. Pero cuando él voltea a ver, no ve a un león, sino ve a un cordero. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención. Dice: frente a la llamada de atención de Juan, vuelve a centrar su mirada nuevamente a donde debería de ver. Y cuando él voltea a ver hacia donde tiene que ver y es dirigida su mirada, se encuentra con que no está un león, sino está un cordero como inmolado, dice. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Porque ahí, hermano, en cierta medida, y esa era la parte que a mí me llamó la atención, dice: esperando ver un león, él de la tribu guerrera, porque si dice león de la tribu de Judá, se está refiriendo a que cuando el pueblo de Dios avanzaba por el desierto en pos de ganar batallas para tomar la tierra del buen fruto, acuérdense que ellos iban en pos, hermano, de una tierra en donde tenían que descubrir y saborear el buen fruto. No el fruto podrido, ni el fruto que otros quizá habían sembrado, sino ellos debían de sembrar, cuidar, cultivar y saborear las promesas de Dios, traducidas en el buen fruto de Dios. Esto tal vez nos ayuda para pensar, hermano, que el Evangelio, si queremos nosotros disfrutar verdaderamente del Evangelio, tenemos que pasar todo un proceso. No es solo de cosechar, hay que sembrar y hay que hacer toda esa tarea. Y en medio de toda esa, vamos a decir, de esa batalla, pues va a haber siempre alguien que nos va a querer robar la bendición de disfrutar el buen fruto en el Evangelio, que es la vida de Cristo manifiesta en nosotros. Entonces, la tribu de Judá era la que subía primero. Por eso mismo es interesante, porque en Jueces, tal vez usted recuerda, yo estaba ahí revisando Jueces 1:1. Van a entrar a poseer la tierra y preguntan: ¿quién subirá primero? Dice: Judá subirá primero. Porque yo, dice el Señor, he entregado la tierra en sus manos. Pero la idea ahí pues es que cuando da la idea, entonces, que cuando se está hablando de la tribu de Judá se está refiriendo a batallas puramente terrenales que no tienen, tienen relación con lo que sucede en el trono, porque la idea es esa. Lo que queremos trasladar, dice: pero la gran sorpresa es que él no ve un león, que es la figura de la fuerza inquebrantable y la ferocidad o el gobierno. Es cierto, hermano, que dice que en el reino solo lo arrebatan los que son fuertes. En el reino de Dios se tiene que pelear, se tienen que batallar, pero no es una batalla con carne, ni con una naturaleza, como le dijera yo, inquebrantable, pero humana. Nosotros podemos ser persistentes en algo, pero si lo que hacemos no lo hacemos motivado por el Espíritu, tarde o temprano nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, porque no es con espada, no es con ejército. Nuestras batallas no son naturales, nuestras batallas, aunque no querramos, son esencialmente espirituales. Entonces, ahí dice que ese cordero estaba como inmolado.
Es decir, él pudo ver que el cordero era único porque todavía tenía las señas de las huellas, tenía las huellas del sacrificio. En alguna versión dice como pasado por un sacrificio. Entonces, el cordero pasado por el sacrificio es la tipología de una naturaleza que de alguna manera ha alcanzado la humildad, la mansedumbre y la pureza. Usted mira, por ejemplo, que el león es fortaleza, es guerra, es batalla, es conquista, es autoridad, pero el cordero no es así. Ahora, ahí arriba, aunque se anunció que el cordero, digamos, era el que probablemente se iba a ver, cuando él volteó a ver, lo que miró fue un animalito indefenso, el que estaba en el trono o en medio de las fieras. Fíjese que hay una versión donde dice que los seres vivientes eran como fieras. Uno tenía cara de becerro, otro tenía cara de león, otro de águila y el otro de querubín o de hombre fuerte. Pero el cordero estaba en medio de, no era una naturaleza, vamos a decir, como la naturaleza animal, sino era una naturaleza insignificante. Aquí la idea es cómo va usted o cómo vamos nosotros a ganar nuestras batallas. ¿Vamos a ganar nuestras batallas alejándonos de Dios? ¿O vamos a ganar nuestras batallas acercándonos cada día más al Señor con el espíritu correcto? Porque no se trata, hermano, fíjese, solamente de buscar y buscar, sino se trata de buscar, pero tener el espíritu correcto delante de Él. Fíjese, todavía por el internet circulan oraciones de una persona que estaba enferma, no voy a mencionar el nombre, y se oró por él, pero las personas que estaban orando estaban declarando la sanidad y casi la estaban reclamando. Y la persona terminó muriéndose. Y eso solo ha servido, ¿sabe para qué? Para que los que no tienen conocimiento de las cosas terminen burlándose de la iglesia. Entonces nosotros no somos nadie para reclamarle a Dios absolutamente nada. Él es el que hace por su misericordia. Él es el que... Por eso me gusta mucho esa parte de la oración que dice, hermano, aunque nosotros digamos, le pidamos y le digamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Tan es así que yo le aseguro que a veces uno pide, pero pide mal. Porque no pide verdaderamente cuál es su necesidad. Fíjese, ¿qué será más importante? ¿Tener dinero o saber manejar el dinero? Fíjese que hace muchos años se me acercó a mí un hermano y me dijo, hermano, ¿no tenés 10,000 quetzales? ¿Me puedes prestar 10,000 quetzales? Le dije, pues te arrimaste a mal palo. Y de veras, no tenía 10,000 quetzales, hermano. Entonces me dijo, mira, ¿y por qué no vamos con fulano de tal? Y porque él sí tiene buen testimonio. Y fuimos, era un ministro, hermano, y lo esperamos, le hablamos. Y, espérenme, no se preocupen, yo los atiendo. Terminó la reunión, hermano, nos fuimos a un restaurante, comimos. Él expuso su necesidad y lo que hizo fue sacar su Biblia, su lapicero y nos dio un estudio sobre el diezmo. Y nosotros en lugar de salir fortalecidos, salimos exhortados y bravos. Yo de ajuste por metiche. Pero nos dijo la verdad. Entonces, a veces, hermanos, nosotros pedimos mal. Porque nos estamos acercando a alguien que no está viendo lo externo, sino está viendo lo profundo de nuestro ser. Mire, hermano, mire, Él nos pasa el escáner rapidito.
Por eso realmente los que conocen a Dios, sí, los que se acercan a Dios, de alguna manera tienen algún fruto de reverencia delante de Dios. Por eso esa parte me llamó mucho la atención, porque él está viendo, pero está viendo, hermano, lo que vale, lo que tiene sustento en el trono de Dios, lo que es el centro de la vida que está cerca del trono de Dios. No estamos, digamos, desmereciendo la obra de Cristo en la tierra, sino más bien estamos diciendo que hay batallas en la tierra, que hay que pelearlas, que hay que batallar, que hay que despojarnos de una naturaleza, si usted quiere, animal, pero de ahí debe de surgir algo que nos dé dirección correcta para que seamos asistidos espiritualmente cuando necesitamos. Yo no sé si usted, fíjese, hace 15 días, 8 días hablamos de la asistencia de Dios, pero dígame, volvemos a caer sobre la economía. No sé por qué lo vuelvo a repetir. Pero la economía a veces puede abundar, pero ¿y si no hay sabiduría para manejarla? Nos metimos a problemas. Entonces, no será, hermano, que uno debe de desear, pues, que Dios lo prospere, que Dios lo bendiga en todo sentido, pero no debe de descuidar la parte espiritual para que no tropiece en lo que tal vez Dios generosamente le está dando. Entonces, usted ve ahí esa parte que, como yo estaba pensando hace rato y decía, ¿por qué mencionaron al león de la tribu de Judá, el que pelea las batallas? Pero cuando él volteó a ver, no vio una naturaleza impactante, vio un corderito. Yo me imagino que cuando Juan volteó, el león se transfiguró y se convirtió en un corderito como inmolado. Entonces le dice el anciano a Juan que no tema, que él es el cordero. Estaba viendo Apocalipsis 1:17, dice, cuando vi, caí como muerto, porque anteriormente el cordero inmolado se está refiriendo, hermano, al hecho de que él sufrió la muerte, resucitó y tiene las marcas evidentes de que sí fue procesado y pasó el sufrimiento para entendernos a nosotros. Por eso, hermano, si usted está pasando situaciones difíciles o cuando pasemos situaciones difíciles, busquemos el lugar correcto. No, yo sé que es bueno ir a buscar a un ministro, ir a buscar a un hermano, ir a buscar a alguien que uno cree que lo puede aconsejar. Pero ¿no cree usted que es más correcto que uno vaya a clamar delante del Señor, a pedirle que le haga entender por qué le pasa lo que le pasa? ¿No será que es mejor salir de una media hora de oración, de unos 15, de unos 20, yo no sé cuánto le regala a usted el Señor, pero cuando sale, tal vez sale con el problema, pero usted sale con su mente diferente y con su corazón diferente y diciendo, ya entendí por qué me está pasando lo que me está pasando. Qué hermoso cuando uno, hermano, ya entiende por qué le pasan las cosas. Yo creo que esta palabra va muy, muy encaminada a eso. Dice, anteriormente en Apocalipsis 1:17 dice, cuando vi, caí como muerto a sus pies y puso sus manos derechas sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuvo muerto y que he aquí vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando dice Juan que él vio al cordero como inmolado, estaba viendo al que pasó la muerte. Estaba viendo al que no se quedó en la muerte, sino pasó la muerte y no salió con las heridas abiertas, sino salió con las heridas sanas. Y cuando resucita, busca a sus discípulos, hermano, y se pone en medio de ellos.
Es algo así también como cuando en el huerto, el centro del huerto era el árbol de la vida. El centro del evangelio es Cristo. Pero en el centro del trono de Dios está el Cordero como inmolado. Que habla, hermano, no se olvide de eso. Habla de mansedumbre, habla de humildad, habla de pureza, habla de sencillez. En el trono de Dios o allá arriba, para decirlo de esa manera, no impactamos a Dios con nuestros gritos. No impactamos a Dios con nuestros clamores, porque allá hay ángeles que claman más que nosotros. Tal vez yo diría a veces que es un lenguaje casi sin palabras, hermano. Porque acuérdese usted que Isaías habla de el cántico sin palabras. El cántico del Cordero. Como Cordero, dice, fue llevado mudo al matadero, no abrió sus labios, enmudeció en medio de todos sus trasquiladores. Entonces quiere decir, hermano, que en los momentos más dramáticos que podamos tener en nuestra vida, a veces es no buscar muchas explicaciones, sino ir delante del Señor, callarnos y dejar que Él hable a nuestro corazón y que podamos nosotros salir entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Importantísimo. ¿Sabe por qué? Eso es capítulo 5, porque en el capítulo 13 van a salir dos bestias. Van a salir dos bestias. 13 del 1 al 11, usted mira la que sale del abismo. Del 12 al 18, usted mira la que sale del mar. Y no se va a poder pelear con esa especie de bestialismo, sino solamente con la naturaleza del Cordero, que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Es decir, que es la iglesia, hermano, que va a ser asistida por el poder del Espíritu Santo en sus distintas manifestaciones. Usted no se ha fijado, hermano, que cuando a uno le llega la batalla, mire, yo me acuerdo en una iglesia X, hermano, oía yo los gritos de una hermana, pero es que era ensordecedor el grito. Pero, hermano, estaba, ¿cómo le dijera yo? Era un grito como desgarrador, era un grito que solo oírlo era desagradable. Porque ella no estaba gritando, no estaba gimiendo, no estaba expresándolo como algo que le provenía del Espíritu, sino era más expresando su malestar. Esperamos que nosotros no expresemos nuestro malestar en medio de la adoración. A mí no se me olvida eso. Esto nada más hago el comentario porque me llamó mucho la atención ese cambio de visión, que Dios nos cambie en nosotros nuestra naturaleza, y va a ver que se hace más descansando en Dios y callándonos y haciendo silencio a veces delante de Él, y que oigamos qué nos quiere decir Él al oído. Siquiera pudiéramos salir un día del altar diciendo, ya entendí. ¿Usted ya entendió? Sería una bendición, hermano, que uno saliera diciendo, ay, de verdad, dio tanta vuelta que fui a dar. Pero ya me habló el Señor, ya me clarificó el Señor mi corazón. Ya sé lo que tengo que hacer. Importante. Fíjese, dice que en ese momento en que él vio al Cordero como inmolado, ahora él estaba viendo realmente cómo funciona el reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermano, no se genera de la tierra, lógicamente, hacia el cielo, sino se genera del cielo a la tierra. Por eso la oración del Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu reino descienda y sea establecido en nuestra vida.
Entonces, cuando él vio eso, de alguna manera comenzó a entender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y generalmente, hermano, las cosas en el reino de Dios funcionan al revés de nuestra mente. Cuando uno ya lo mira detenidamente, a veces no funcionan con nuestra lógica, con nuestra razón, sino funcionan de una manera diferente. Por eso yo estaba anotando acá, ahora el apóstol está viendo cómo realmente funciona el reino de Dios. ¿Cuál es el orden para que se establezca el reino en nuestro corazón? ¿Y cuál es la correspondencia para ser asistido espiritualmente? Porque, hermano, cuando usted mira que el cordero tenía 7 cuernos, 7 ojos y dice que son los 7 espíritus de Jehová, pues evidentemente son enviados a la tierra. Y más adelante, ¿se acuerda usted que Pablo, cuando le habla a los de Éfeso o a los efesios, les dice: yo oro por ustedes? Mi oración es para que el Dios de la gloria os pueda dar un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces quiere decir que del mismo trono de Dios envían espíritus a aquellos que lo solicitan. El que tiene falta de sabiduría, pídala. Pero, hermano, si nosotros vamos allá como, no sé si lo estoy trasladando bien, si vamos allá como león rugiendo, reclamando, no vamos a recibir nada. Tenemos que ir como corderitos. Para hablar de viaje, tenemos que presentarnos delante de Dios no justificándonos. Tenemos que ir delante de Dios reconociendo toda la vida lo que somos. ¿Quiere usted salir justificado? No vaya a las reuniones a ver que es usted el que diezma y los otros no. ¿Quiere salir justificado? No vaya a decir: es que estos no saben orar, yo sí sé orar. No, usted vaya y se va hasta allá atrás, se somata al pecho y dice: de todos los que están sentados allá adelante, yo soy el primero de los pecadores. Señor, por favor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Todos los que están adelante son mejores que yo. Yo soy un hombre proclive al mal. Ten misericordia de mí. Esté propicio a mí, Señor. Alá. Si la Biblia, hermano, nos da manuales de cómo salir justificados. Y yo creo que esa es una de las grandes batallas que libramos todos y por lo cual a veces, hermano, no recibimos las respuestas de Dios. Yo no sé si usted quiere y está urgido de respuestas en estos días, pero es necesario que corrijamos a veces con qué espíritu nos estamos acercando a Dios. Fíjese que hay doctrinas, dicen: no, usted es hijo, usted pida. No, sí, eso es cierto, pero a mí mis hijos me piden y a veces no les doy. ¿Usted o le da a usted todo a sus hijos? No, hermano, a veces uno ya sabe hasta qué le van a pedir y le dice: así les hace el dedo. Pero si nosotros tenemos esa capacidad de discernir a distancia, imagínese Dios. O a veces, hermano, es al revés. Usted no pide nada y Dios es misericordioso y le da hasta lo que no necesita. Por eso es tan importante, tal vez más que todo hoy en la noche, hermano, siempre que le pidamos al Señor que más que juzgar otras cosas, Él nos ayude a trabajar nuestra naturaleza interior. Porque dice: ¿y cuál es? Fíjese, ¿cómo se establece el reino de Dios? ¿Y cuál es la correspondencia para ser asistido espiritualmente? Aquí en la tierra había peleado sus batallas. Él, vamos a decir, déjenme decirlo de esta manera: ¿por qué Juan pudo permanecer ancianito y no se murió antes? ¿Por qué, hermano, a unos incluso los agarraron y los metieron al martirio? Y Juan, ancianito, casi de 100 años,
Se lo llevaron a un lugar, hermano, donde tenían que picar piedra y ahí se fue. Y ahí estaba, hermano, en la isla de Patmos, viendo Apocalipsis. Uno llega ancianito y se pone feo. Yo espero que usted pase los 60, ya pasando los 60 se comienza a veces a descomponer, hermano. Yo ya le dije a usted que si yo llegara a los 80, a los 90 y ya no puedo predicar, allá donde está Kevin sentado voy a irme a sentar con mi rotulito. Entonces, sale nada más, hermano, porque él llegó a esa edad tan anciana porque peleó sus batallas realmente como las debió haber peleado. No vayamos a pensar, hermano, que Juan no tuvo batallas y de las buenas. Se convirtió en determinado momento aquí en la tierra en un león de la tribu de Judá. Él peleó sus batallas aquí, como las hizo el Señor Jesús también. Pero de esa naturaleza brotó un cordero, brotó el ver al cordero. Por eso es bien interesante, como las fuerzas de león de la tribu de Judá, para que la autoridad de Dios fuera establecida sobre él. Mire, una persona que está bajo la autoridad de Dios es una maravilla. Nosotros a veces, hermanos, la autoridad la vemos más como el no haga, el no toque, el no tiente, como una limitación de Dios para nuestra vida, y no es eso. ¿Sabe qué es? Es dominio, control y preservación de Dios. Cuando una persona está bajo el control de Dios, nadie puede acercársele y hacerle daño, a menos que Dios tenga perfecto de Dios. Yo siempre he dicho que él iba custodiado de policías, pero no para destrucción, sino para protección. Imagínense, el día martes leímos toda la listita de su presentación como ministro. Pero hermano, nada de lo que lo quiso destruir, lo destruyó. Dios le había dicho, vas a tener que llegar delante de reyes a dar testimonio. Y dio testimonio delante de reyes. Tronó el barco, se quebró toda la estructura, pero le dejaron una tablita. Con su tablita llegó a la orilla. ¿Ven? Yo le aseguro que ni agua tragó, porque iba en el plan de Dios. Entonces hay que pelear aquí en la tierra. Cuando está hablando del león de la tribu de Judá, así como la tribu de Judá iba delante del pueblo peleando las batallas, hay que pelear aquí en la tierra. ¿Pero para qué? Para que nuestra naturaleza cambie y podamos presentarnos delante de Él con otro espíritu. Para que usted cuando llegue, hermano, y le dé la oportunidad al Señor de decirle, ¿qué quieres? Usted le pida lo correcto. Porque debe ser doloroso, hermano, que estemos esperando turno para entrar con el Rey. Y hermano, cuando entramos llegamos a pedir las cosas al revés. Fíjese que tal vez algunos no van a entender lo que voy a decir, pero digamos, yo tuve dos etapas. Una etapa en que yo veía al pastor mío, el doctor, el hermano Otto, como cariñosamente le decíamos, de lejos. Y él tenía para los que lo conocieron, tenía una personalidad así. No le gustaba que lo adularan. Él tenía hasta donde yo lo conocí, hermano, a él no le gustaba ni siquiera que lo agarraran del púlpito cuando ya estaba cansadito y que lo lleváramos a la oficina, pues a mí me tocó hacer eso a veces. Era muy fuerte su temperamento. Pero también a veces tenía estados en los que estaba bajo la unción y usted podía platicar y dialogar con él. Entonces yo decía, me dijo una vez un ministro, mire, yo quería entrar a hablar con el hermano Otto, pero cuando entré me puse idiota a usted.
Ya cuando me senté ahí no sabía ni qué decirle. Era tan fuerte su personalidad que a veces se quedaba uno mudo. Tenía que tener mucha confianza para ir hablando. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de estas cosas? Porque, hermano, a veces se nos abre la puerta para entrar al trono del Dios Altísimo y solo está en ir con el espíritu correcto. Vamos en humildad, vamos en sencillez de corazón, vamos rogándole al Señor que por su misericordia haga las cosas, y de seguro que usted va a salir con su respuesta bajo el brazo y va a salir contento. Dígame, ¿quién habiendo recibido respuestas de Dios no está confirmado en el Evangelio? Yo he oído eso, hermano. Es que el Señor me habló, el Señor hizo esto, el Señor aquí, el Señor me confirmó. Esa gente, hermano, está confirmada y afirmada en el Evangelio. Pero hay gente que no dice nada, está ahí en su corazón, digamos, calladitos, pero, hermano, están amargados, están resentidos, están peleando con Dios. No lo dicen, pero, hermano, se van contristando y se van apagando. Cuidado. Él es un buen Padre. El Dios que tenemos es un buen Padre. Él tiene solamente, hermano, pensamientos de bien para nosotros. Entonces, la idea que yo estaba tratando de agarrar ahí, hermano, es que aún Juan tuvo que cambiar su visión estando en otra dimensión. Que Dios nos ayude y que crezcamos en el Evangelio, pero que no nos volvamos arrogantes, que no nos volvamos soberbios, sino a medida que usted se vaya elevando, a medida que usted vaya creciendo espiritualmente, usted sea más sencillo, sea más puro, sea más humilde, y que no vaya a estar dentro de sus frases que su mayor orgullo es ser humilde. No, que Dios vaya trabajando en nuestra vida, hermano. Que Él, mire, usted y yo podemos ser lo que seamos, pero delante de Dios todos tenemos que ser sencillos de corazón. Amén. Quiere decir, ahí dice, mire, él para que la autoridad fuera establecida, pero cuando fue trasladado al trono, vio que el centro de la vida espiritual y eterna era la humildad, la mansedumbre, la pureza que procede del Cordero inmolado. Lo que impacta allá en el trono de Dios, hermano, ya le digo, no es ni siquiera la alabanza. Que no se sienta mal nadie. No estamos haciendo a un lado una administración tan linda. Es el espíritu con que cantamos, el espíritu con que oramos, el espíritu con que hacemos las cosas. Haga usted de cuenta, hermano, que dentro de usted, yo ya le conté que, hermano, un 25 de diciembre yo vi como un ministro le daba un garrotazo a un cordero. Yo oí el gemido del cordero. Oh. De los sueños, de las visiones que yo he tenido, esa es una de las más impactantes, hermano. Como que me hubieran puesto una pantalla y veo a alguien con un garrote, hermano. Y vi cómo le pegó al animalito y oí el gemido del cordero. Oh. Mire, hermano, yo me desperté, me fui a mi cuartito ahí donde oraba y a llorar y a llorar y a llorar. Pero ¿usted cree, hermano, que yo me puse a orar por algún ministro? Yo me puse a orar y a pedirle misericordia a Dios. Señor, no permita que yo vaya a caer un día en eso. Por favor, Señor, ten piedad. No permitas que yo vaya a caer en eso. Y eso no se me ha olvidado, hermano.
El Evangelio, más que otras cosas, es la intención con la que hacemos las cosas. Fundamental eso, hermano. Por eso a mí me llamó la atención, porque dice, ya que el Cordero de Dios estaba en medio de cuatro seres vivientes, estaba en medio, déjeme decirlo con respeto, hermano, de 4 bestias celestes. Pero lo que sobresalía no era el león. Lo que sobresalía no era el querubín, el hombre perfecto. Lo que sobresalía no era el águila, porque si usted mira el contexto de ese pasaje, usted mira que es el contexto de los seres que trasladaban la carroza de Dios. Solo que ahí ya no aparecen fusionados, sino ahí aparecen en forma personal. Pero lo que le llamó la atención a Juan fue el Cordero que estaba en medio de los seres vivientes. Como inmolado. Es decir, el que había pasado, hermano, su trato en la tierra, lo vuelvo a repetir, y tenía las heridas de su trato sanas. Yo espero que nosotros terminemos nuestra carrera en el Evangelio sanos. Yo ya le conté, hermano, que en Salamanca, en México, se murió el abuelito de una familia muy linda. Y él no era cristiano así no era cristiano devoto, pues. Pero me caía bien. Y era así como dicen, viejito cascarrabias. Y le dijo a sus nietos, miren, yo a un muerto les voy a dejar grabado un cassette. Y que lo pongan ahí en mi caja y ahí les voy a seguir diciendo sus verdades. Imagínense. No, hombre, muerto. Mejor si de una vez nos trabaja el Señor a nosotros en estos días. ¿Cómo está usted en su carácter? Hablemos así, como dijo alguien, asincerémonos. ¿Es usted volado? Ay, hermano, es que conmigo no se meta. No. Pues sí nos metemos. ¿Cómo está en su carácter? ¿Lo irritan? ¿O usted tiene paciencia? Entonces, que Dios trabaje en nuestro corazón. Porque, hermano, si no tenemos ni paciencia para con alguien, ¿cómo queremos entrar a humillarnos delante de Dios? Ya que el Cordero de Dios estaba en medio de las 4 bestias. Dicho de otra manera, podemos decir que para presentarnos delante del trono de Dios hay que pelear, votar lo animal. Votar, por eso, hermano, mire, en las reuniones de oración, yo pienso que nosotros deberíamos como de retomar todo eso. Hay una parte en la oración en donde se vota la carne. Hay un tiempo en el que usted va delante de Dios a reconocer, a verse, Señor, yo te pido perdón por esto, yo te pido perdón por esto, Señor, reconozco esto, últimamente he estado así, últimamente, hasta que el alma va desahogándose y entra en un estado de arrepentimiento. Es que, hermano, no es llorar por llorar, por eso la oración no es un espectáculo. Nosotros a veces lo hacemos para inducirnos mutuamente, pero la oración es algo muy privado. Porque es donde usted y Dios arreglan, Dios lo ordena, Dios lo somete otra vez bajo su potestad. Fíjese bien que cuando uno ora, generalmente, hermano, uno es más tendiente a verse sus defectos. Entonces la necesidad de botar la carne, de botar todo lo que nos irrita, hasta que va brotando ese espíritu de arrepentimiento y podemos decirle, Señor, perdónanos por esto, perdónanos por esto. Y entonces ya podemos tener la confianza de acercarnos al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro.
Entonces, no es fácil también solo a veces presentarse delante del trono del Señor. La pureza, la humildad, la mansedumbre es básica. Solo déjeme decirle algunas otras cositas que yo estaba sacando hoy en la tarde. Entonces, esta visión del trono es muy importante será la única forma de pelear delante de esos espíritus que están soltando por el mundo. Imagínense, hermano, no me gusta hablar mucho desde el púlpito de estas cosas, pero ahorita que entró el nuevo gobierno en los Estados Unidos, se acabó el cuello para muchas personas que les financiaban todas sus aberraciones. Ahorita están sacando una lista de para qué usaban el dinero, hermano, en los préstamos, hasta aquí en Guate. Cosas que asustan. ¿Sabe que millones y millones de inversión, hermano, para promover los movimientos de género en todo el mundo? La pedofilia. Con razón el mundo está como está, hermano. Financiado. No, si esto hay que verlo. Por eso es que usted mira, hermano, que el mundo está como está, porque le salen por todos lados, por las universidades, por las escuelas, por la televisión, hasta en las iglesias. Hermano, es una cosa terrible, es una peste. Y Dios está permitiendo que veamos esas cosas para que despertemos. Porque al fin y al cabo, hermano, no es un hombre el que va a componer el mundo. El mundo se va a componer cuando regrese el Rey de Reyes y Señor de Señores a tomar la tierra. Eso sí hay que verlo, pero hay que ver esas cosas. Así no se puede hablar tan abiertamente, pero hermano, se está bestializando la tierra. Por eso a mí me llamó la atención. Usted vaya hoy y lee Apocalipsis capítulo 13 y ahí va a ver las dos bestias. Una que sale del puro infierno y la otra que sale del mar. Poderosa. Pero realmente es tan fuerte esto, hermano, que incluso se le da autoridad, dice, para vencer a los santos. Ay, Dios santo, digo yo. Por eso, esta parte no la dejemos de considerar. Escondámonos, metámonos en la vida espiritual, pero con el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque la tierra cada día se está bestializando cada día más. Vale la redundancia. Fíjese que yo estaba viendo dice, las cuales están preparadas para la gran tribulación. Pero yo la palabra gran tribulación no la veía como esos 3 años y medio en donde se agudiza los juicios de Dios sobre la tierra, sino la gran tribulación en sentido expansivo. Digamos, así como dice, porque cómo descuidaremos una salvación tan grande. El término no es que esté hablando de una tribulación intensa, sino se puede ver también como una gran tribulación refiriéndose a un periodo largo de tiempo en el que Dios ha venido trabajando con la humanidad progresivamente. A lo largo de las edades, hermano, Dios ha ido trabajando con todas las generaciones. Dichoso el que, hermano, en su generación es perfeccionado. Mire, no importa si el Señor viene o no viene, hablando en esos términos, lo importante es que en nuestra generación seamos perfeccionados. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, que de repente, habiéndole dicho que se graduó de algo, revisaran su expediente y mirara que usted no aprobó un curso? A mí me estaba diciendo mi hija hoy que fui a traerla a la universidad, que no sé si puedo decir eso. No lo voy a decir. Porque me estaba diciendo, fíjese, papá, que hasta hoy conocí a mi alumna que tiene 4 años de estar inscrita. Y hasta hoy dice que se apareció y le dijo, qué gusto conocerla, usted es fulana de tal.
Pero dice, hermano, que no se sabe cómo ganó 20 cursos. Y yo le dije, ¿y vos la pasaste también? No, lo que le estoy tratando de decir, hermano, es tremendo. Porque ¿sabe qué, hermano? Algo hizo esta niña. No se aparecía, ahora se apareció con 20 cursos ganados. Eso me vino a la cabeza solamente para decirle, imagínense que uno cree que ya aprobó y de repente le dicen, mire, usted no ha aprobado, pero ni primero, ni oración 1, falta oración 2. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Quiere decir que el mundo, hermano, está, mire, yo para mí, yo un día quisiera entrarle al Apocalipsis, dice, me ha costado y he estado ahí rascando un poquito, le quiero entrar en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque fíjese, hermano, que, como le decía, imagínense que en los años han ido enjuiciando la tierra. Sí se va a agudizar en estos días, pero en los años han ido purificándola y purificándola y purificándola. Y han salido entidades espirituales, hermano, que han ido bestializando de generación en generación. Esto que voy a decir es fuerte, pero están levantando una generación ya ahorita. Yo un día estaba viendo un culto del himno donde nací. Mire, ya no estaba el de la batería, ya no estaba el del sonido, ya no estaban 4 ancianos, ya no estaba el predicador, ya no estaba el que ministró los dones. Gracias a Dios que sí sabemos a dónde se fueron. Pero lo que yo trato de decir es que aprovechemos el tiempo de ser perfeccionados en nuestra generación. ¿Sabe por qué? Porque generación viene y generación va. Y porque a veces, hermano, cuando yo hablaba de la escuela, no es fácil estar dentro de otra generación. Hasta en la iglesia yo veo, fíjese, yo tuve compañeros de generación de discipulado. Yo me he encontrado con algunos y yo un día, no sé si con Elida, fuimos a un lugar a comprar y apareció mi compañero de discipulado, pero mire, hermano, era un gozo cuando lo comencé a ver. Oh, Jorge Rodríguez, alguno lo conocerá, Jorgito. Y me dijo, ¿y dónde estás? Estoy allá en Ciudad Satélite de pastor, algo así, pero mire, un día sentémonos, vos, Angelito. Era una cosa pero preciosa, porque éramos de la misma generación. Yo espero que usted sea perfeccionado en su generación. Ya le conté que en la universidad había uno que le decían el lobo, porque él, hermano, nunca pasaba de primero. Entonces él agarraba a todos los nuevos y él les explicaba todo lo que iba a venir en los exámenes. No, vamos de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto y que Dios trabaje. Si Dios en estos días, si usted tiene a bien, hermano, levantarse, si su fe es real, si su fe es activa, si su fe es viva, y usted es de los que busca el altar de Dios para hablar con Dios, qué bueno, si entra con el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque, hermano, no hay cosa más preciosa que salir del altar sabiendo que Dios le habló y le dijo que era lo que tenía que hacer. Termino. Isaías 11, usted puede ver los géneros de espíritus. Eso es muy conocido. Yo solo voy a leerlo y solo le quiero terminar diciendo algunas cositas. Dice, un retoño, Isaías 11:1 dice, un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor de Jehová.
El cordero tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que son enviados a la tierra. ¿Cómo hay que pedirlos? Con un espíritu correcto. ¿Se puede usted imaginar, hermano, qué maravilla que repose sobre nuestra vida el espíritu de temor de Jehová? O qué lindo debe ser que repose el espíritu de consejo. ¿Se acuerda que un día yo le hablé de que la palabra consejo tiene que ver no solamente con lo que se dice, sino es engendrar a través de la boca? Es una palabra que está ligada no solamente al hecho de hablar, sino es una palabra que está ligada al concepto de engendrar vida, de espíritu a espíritu. Por eso hay gente, por eso es que el Salmo 1, hermano, prohíbe sentarse donde hay malos consejeros. Quedarse detenido en un lugar donde hay gente que engendra mal a otros, eso es delicado porque los tuercen. Ahora, eso es otro tema, sino solamente me venía a la cabeza. Entonces, el apóstol Pablo enseña que los espíritus se solicitan, esas virtudes se solicitan. Aunque Juan no fue con ese propósito, pero vio al cordero que tenía 7 cuernos. Evidentemente le toca a la iglesia, o la iglesia ha peleado a través de las generaciones con bestias fuertes. Hermano, nosotros, o no sé hasta dónde, yo digo que estamos en un país en donde todavía el Espíritu Santo está en el temor de Dios. Gracias a Dios por Guatemala, porque todavía hay iglesias, porque todavía hay lugares donde se ora, porque todavía hay lugares, hermano, donde se clama a Dios. Gracias a Dios. Dice Pablo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en pleno conocimiento de Él. Más que nunca hoy necesitamos que Dios nos envíe asistencia espiritual en estos días. ¿Por qué? Porque como el reino de Dios no es como pensamos. Fíjese que dice, en el mundo es fuerte, en el mundo es el fuerte y el fiero el que reina. Pero en el reino de Dios, el que reina es el cordero manso y humilde. Es totalmente diferente. En el mundo, hermano, ahí es rompe y rasga, ahí es pasar por encima de la gente, ahí es aprovecharse unos de otros, pero en el reino de Dios no es así. Fíjese que en el reino de Dios perdiendo se gana. Es totalmente diferente. En el reino de Dios, humillándose, Dios exalta. En el reino de Dios, cuando el hombre calla, Él habla. En el reino de Dios, el que es grande porque un día entendió que tenía que hacerse pequeñito. Es al revés. Pero para tener usted quiere ser grande. Ninguno quiere ser aquí grande. Pero si somos honestos, usted quiere ser grande. Que por decirle, hermano, tengo una compañía, yo quiero crecer. Uno quisiera que tuviera 40 sucursales en Guatemala, ¿o no? Lógico. Pero ¿cómo hacemos, pues, si no nos están diciendo que eso no lo hagamos? Es espiritual el asunto. Porque hay gente que es grande en su mente. Todo es en la cabeza nada más. No, Dios quiere que nosotros seamos transformados en nuestro interior. ¿Usted quiere, hermano, que ser grande en la iglesia? Sirva. Sirva en la iglesia. Barra. Yo tengo presente a una hermana. Mire lo que voy a decir. Tengo presente a una hermana que ya no está con nosotros. Que un día entró aquí una joven algo alocadita, endemoniadita, con cariño. Y se fue al baño de mujeres y viera cómo lo dejó.
Las paredes las dejó, ya se puede usted imaginar. Pero ¿sabe qué hizo esta hermana diaconisa? Lavar las paredes. Dije, mis respetos. Mis respetos. Ya lavar desechos ajenos, si a veces ni los de uno quiere. ¿Usted me entiende? Esos son casos extremos. Gracias a Dios ya no vino. Sí, porque a veces envía, mire hermano, quiero decirle una cosa, no seamos más misericordiosos que Dios. A veces envían demonios a destruir la iglesia. Yo tuve una visión de esta iglesia hace días. Oiga, debajo de las sillas, yo me quedé viendo debajo de las sillas y sabe que habían aves negras. Me recuerdo que comencé a reprender y te vas fuera y ya te vi, estás debajo de la silla. No sé ni por qué lo estoy diciendo. Pero ¿y de qué le hagan a usted las aves negras? Espíritus inmundos que se esconden. Ahorita usted ya se va a parar. Ay. No, yo nada más le digo, y no era de frijoles, era esta congregación. En el reino de Dios no es como pensamos, hermano. ¿Quiere usted ser grande? Sirva. ¿Quiere usted ser exaltado? Humíllese delante de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Está muy fea la prédica hoy. Dios es bueno y Él está en su trono. Y es una bendición, hermano, que nos podamos acercar a Él, pero es para que examinemos nuestro corazón. Le damos gracias al Señor, que Él limpie nuestras vidas, que Él trabaje en nuestro espíritu. Aleluya. Que Él trabaje en nuestro ser. Eso es lo más importante. Aleluya. Gracias, Señor. Que Él trabaje nuestro corazón. Todo mensaje, hermano, que trasladamos a veces va muy aplicado a la iglesia como tal, pero no es solo la iglesia, es todos los medios, todos los lugares donde nos movemos. Cómo somos en nuestros trabajos, cómo somos en nuestras casas. Al final de cuentas, hermano, a donde vamos llevamos nuestra propia personalidad. Entonces, que Dios trabaje en nuestro corazón. El evangelio al final, hermano, es el trabajo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos que reconocer, yo tengo que reconocer que tengo muchas cosas dentro de mi corazón que deben de ser cambiadas. Tengo que reconocer que en mi corazón hay cosas que deben ser trabajadas, que deben de ser, hermano, limpiadas, que deben de ser procesadas de una o de otra manera. Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor, gracias. Porque tú has establecido un lugar para que nosotros seamos cambiados internamente. Usted va a ver, hermano, que sus ambientes van a cambiar. Usted va a ver que sus entornos van a cambiar cuando cambiemos nosotros nuestro interior.
Se ha dicho hasta la saciedad, hermano, que el problema a veces no está afuera de nosotros, sino está dentro de nosotros. Que las grandes batallas que los creyentes libramos no son en los aires prioritariamente, sino es en nuestro interior. Hasta que el apóstol entró al trono de Dios, él pudo ver. Hasta que él entró, hermano, al salón donde estaban los ancianos, los seres vivientes, él pudo ver al Cordero inmolado. Que el Dios de la gloria trabaje con nosotros en estos días. Y le damos gracias al Señor porque de cierto no también ha pasado el tiempo nada más. Él ha ido haciendo su obra en cada uno de nosotros. Lo creemos y lo agradecemos porque su Espíritu Santo no nos ha dejado, sino ahí ha estado inquietándonos, buscándonos, hablándonos, exhortándonos, para que nosotros sigamos en pos de la madurez. Padre bendito, gracias. Tú conoces los corazones de cada uno de tus hijos. Tú conoces las almas, tú conoces las mentes, tú conoces los espíritus. Oh, gracias, Padre. Cambia nuestra manera de pensar. Nosotros, Señor, disponemos nuestro corazón. Queremos, Padre Santo, aprovechar el tiempo que estamos aquí en esta tierra. Bendice a cada uno de tus hijos. Guarda sus mentes, guarda sus corazones, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Corazón sencillo.